Buenas noches a los que estáis aquí en la sede y a los que estáis por Zoom. Desde hace un tiempo que hemos procurado realizar nuestras actividades en la medida de lo posible de manera presencial. Sin embargo, algunas actividades, algunos eventos los planteamos de esta forma híbrida. Para la ocasión de la presentación de este libro, esta era, a ver, perdón, para la presentación de este libro era una, una vía importante, eh, ya que es un libro que tiene un formato digital también y fácilmente puede alcanzar otros lugares del campo freudiano. Bien, se trata del libro que hemos titulado sencillamente El Cártel. En este enclave, que es la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona, uso el término enclave porque en una reciente velada intercomunidades de cárteles de la LP surgió este término como una posible declinación del término base de operaciones. Montse Puig proponía el término enclave. Y creo que también este término podría definir bien lo que es la Biblioteca del Campo Freudiano, uno de nuestros dispositivos de extensión del psicoanálisis en la Comunidad de Cataluña, de la LP. Aquí se alojan un sinnúmero de documentos, dossiers, revistas, publicaciones, libros, entre los cuales muchos de ellos fueron iniciativas que apuntaban a responder a la propuesta de lo que Lacan llamó la sección de recensión del campo freudiano, establecido así como un eje principal para el trabajo en su escuela desde el acto de fundación de 1964. Entre esos dossiers, libros, revistas, por ejemplo, cuando empezamos a retomar, ¿no? Lo que han sido publicaciones sobre el cártel, justamente encontramos un dossier en el que se recogían textos que establecían lo que son los principios de este dispositivo, y nos pareció importante tomar alguno de esos textos, específicamente el de 5 variaciones de Jacques Alain Miller, para hacerlo circular otra vez de una nueva forma. Es cierto que es un texto que es accesible para todos, pero era importante hacer este trabajo de curaduría y de incluirlo junto con otros. Lacan, en ese punto de la sección de recensión del campo freudiano, dice que esta sección se ocupará antes que nada de la reseña y de la censura crítica de todo lo que ofrecen en este campo las publicaciones que dentro de él pretenden estar autorizadas. Emprenderá la puesta a la luz, dice, del día de los principios de los cuales la praxis analítica debe recibir su estatuto en la ciencia. Estatuto que, por más particular que haya que reconocerlo finalmente, no podría ser el de una experiencia inefable. Veréis en la presentación de Loretta cómo ella introduce esta praxis analítica, introduce el cártel o propone el cártel como formando parte de esta praxis. Entonces, ¿por qué reiniciar un proyecto de publicaciones desde la Comunidad de Cataluña de la LP con un número o un ejemplar sobre el cártel? No voy a responder a esta pregunta, pero antes de comenzar la presentación del libro, pero creo que podemos irla intercalando en nuestras intervenciones con las que contaremos hoy. Sin embargo, bueno, se puede al menos sugerir que nuestra lectura del momento en que la actual Junta Directiva asumió sus funciones hace año y medio, respondía lógicamente al de una vuelta sobre el cártel.
sobre la transferencia de trabajo y en la que para ello era determinante ilustrar esta praxis, algo que también conversamos con el LP, como tratándose de un momento particularmente sensible a retomar esta cuestión. Así que por lo menos en lo que es la comunidad de Cataluña, en este año y medio hemos pasado de 13 cárteles que estaban en activo a 41. Y me parece que parte de eso tiene que ver con este trabajo. Hablando de la pragmática, me parece importante introducir este dato. Entonces, hacerla en la medida de lo posible, pasar a la praxis de una posible experiencia inefable a la puesta a la luz del día de sus principios. ¿Por qué tenemos que dar por supuesto que los que se aproximan a la escuela, al psicoanálisis, conocen del cártel? Si incluso después de hacer muchos cárteles, los que tienen más tiempo no es tan fácil que puedan decir que saben lo que es y si realmente han hecho algún cártel alguna vez que haya funcionado como tal. María Guardarucci en su texto nos plantea que el cártel, 11 años después del acto de fundación, si uno lee con detenimiento los debates de la jornada de cárteles de 1975 que están en francés contenidos en esta lettre de l'École Freudienne del año 76, en esos debates se ve claramente que no es seguro que se haya puesto en funcionamiento el cártel como tal con Lacan vivo, a pesar de que se hayan inscrito unos cuantos. Algunos seguramente funcionaron como cárteles, pero se ven estos debates muy bien y es algo que la Comisión de Cárteles de la Comunidad de Cataluña y el cártel que han constituido han trabajado en detenimiento. De eso se trataron las conversaciones sobre el cártel publicadas en el libro. Se trataron de no dar por sentado que conocíamos su función, la función del cártel, la estructura, la lógica de él. Entonces voy a terminar esta presentación destacando dos cosas alrededor de esta pregunta. ¿Por qué trabajar con otros? ¿Por qué pasar de lo uno a lo múltiple, del trabajo solitario al trabajo en grupo, del trabajo de la transferencia a la transferencia de trabajo? Lacan en su alocución sobre la psicosis del niño nos conminó a responder sobre el porqué de aquello que nos otorga alegría en lo que hacemos. Esa alegría frente a lo real, la alegría humilde, la que se puede tener frente a lo real, se encuentra en ese punto entre los otros, en ese punto en que el trabajo es compartido. Laurent dice en su brillante texto contenido en el libro 7 problemas sobre las lógicas colectivas, dice lo siguiente, en el punto 4, que es el de la pragmática del grupo, y el +1, que contiene una mina de referencias a trabajar detenidamente, dice, está hablando del escrito de Lacan sobre la psiquiatría inglesa y la guerra, sobre Bion, etc. Y dice Laurent dice, frente a la desilusión del estatuto moral de Francia en la época de la Segunda Guerra Mundial, Lacan opone esta verdad que la victoria de Inglaterra supone como resorte moral. Quiero decir que la intrepidez de su pueblo reposa en una relación verídica con lo real, que su ideología utilitarista hace difícil de comprender. Entonces encontramos ahí una afirmación en la que se profundizará sin cesar a lo largo de la enseñanza de Lacan. El estatuto ético del sujeto se enfoca por su relación con lo real. Me parece importante este punto. Bien, y para terminar entonces una referencia de Borges que me parece interesante sobre esto, está en un texto muy viejo,
que se llama el lenguaje de los argentinos o la lengua de los argentinos, ahora no le recuerdo con exactitud, que dice: quiero repartir una de mis ignorancias a los demás, quiero publicar una volvedora indecisión de mi pensamiento, a ver si algún otro dubitador me ayuda a dudarla, y si su media luz compartida se vuelve luz. Me parece que justamente en este punto estamos en el trabajo de Cartel. Entonces, bueno, vamos a repartir las intervenciones en dos momentos. El primero en el que intervendrán Dominique Corpelé y Loretta Biondi. Dominique es psicoanalista en París, miembro de la École de la Cause Freudienne. Así que bienvenido, Dominique, y gracias por aceptar nuestra propuesta. Gracias. Bueno, te agradezco, Eric, por tu invitación y gracias por compartir este pasaje de Borges que no conocía. Y bueno, por primero quiero decir el placer que tuve de leer el libro que nos reúne esta noche. Me parece que los textos apuntan al cartel como lugar crucial en la escuela y su trabajo. Y bueno, cuando Eric me propuso intervenir, pensé en la expresión que usa Lacan en el seminario 18 cuando habla de la escritura japonesa, comparándola con la escritura cursiva de los occidentales. Lacan dice: lo singular de la mano aplasta lo universal. Me parece que es lo que puede ocurrir en el cartel, es decir, lo singular de un saber producido en el cartel aplasta lo universal. Bueno, la función de secretario de los carteles de la Escuela de la Costa Freudiana que ocupé los 2 últimos años me dio la oportunidad de verificar la riqueza del dispositivo del cartel, muy flexible y cuyos principios son muy simples finalmente. Pude ver hasta qué punto el cartel vectoriza una transferencia hacia la escuela. El cartel es íntimamente anudado a la cuestión institucional, es la base de un trabajo de escuela, y quiero interrogar el cartel desde esta perspectiva de la escuela y del saber. En la comunidad analítica, ¿cómo podemos seguir trabajando y queriendo saber? ¿Cómo evitar finalmente la tendencia a acurrucarnos en la comodidad de un grupo supuesto protegernos de la duda o de la ignorancia? Lacan responde con el cartel. Mi punto de partida es la expresión el cartel órgano de base. Propongo investigar las implicaciones de tal fórmula. En su curso Lo real en la experiencia analítica, Jacques-Alain Miller distingue el deseo del analista y el deseo del analizante. El deseo del analista es obtener la diferencia absoluta en el analizante. No es un deseo de saber, mientras que del lado del analizante lo que opera es precisamente un deseo de saber. Para Lacan, subraya Miller, se trata de que la escuela permita al analista volver a una posición de deseo de saber. Es la cuestión institucional de Lacan, dice Miller. ¿Cómo volver a inocular en el analista el deseo de saber? Pregunta Miller. Y para él, la escuela es la fuerza capaz de inocular tal deseo. Desde su inicio, el cartel se anuda a la cuestión institucional y a la del saber. En el 63, Lacan fue expulsado de la IPEA. La dimensión no normativa de su práctica y de su enseñanza habían resultado insoportables para la institución analítica de aquel entonces. Y en enero del 64, en la primera lección del Seminario 11, Lacan indica hasta qué punto se encuentra reducido al silencio. Se considera un refugiado y se refiere a la excomunión de Spinoza. Así, pone de relieve la dimensión eclesiástica y dogmática de la IPA. Excluido, rechazado de la comunión del grupo analítico, Lacan tiene que encontrar una solución. Tiene que encontrar una solución al callejón sin salida
de un grupo analítico organizado según la lógica de lo universal. La Iglesia, así como la Armada, la muchedumbre freudiana, está organizada según la lógica del conjunto finito. En la primera sesión del seminario 11, Lacan habla de acogida y de lugar para perseguir su enseñanza. Él dice esto: todo esto concierne la base, en el sentido local, incluso militar, de esta palabra, la base de mi enseñanza. El término base remite a un lugar de acogida, a la base de operaciones desde la cual orquestar la reconquista del campo freudiano, y también remite a la base de la enseñanza. Es a la vez el fundamento de una estructura que se llama la escuela y la base de un trabajo. Pero con este término de base, remitiendo a un modelo militar, es mi cuestión, sería reemplazar la iglesia por la armada y así no salir de lo universal. La base remite a dos dimensiones: institucional, me parece, institucional y epistemológica. No hay que olvidar que tras su excomunión, Lacan fundará su escuela y dará el seminario 11, un seminario altamente epistemológico, ya que define los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. En junio del 64, al final del seminario 11, Lacan redacta el acto de fundación, subrayando su soledad en su relación con la causa analítica. Y a fin de restablecer el filo cortante de la experiencia freudiana, él inventa el cartel. El cartel es un modo de comprometerse con el trabajo en el trabajo de la escuela. Se trata de ir contra toda jerarquía. Lacan precisa que nadie habrá de sentirse degradado por volver al rango de un trabajo de base. De nuevo, emplea la palabra base. Hace del cartel la base de un trabajo de base, un trabajo en y con la base, es decir, un retorno de cada uno al estudio de los conceptos fundamentales del análisis. El cartel es el lugar donde acoger y alojar el deseo de saber. A la base del cartel hay una lógica de incompletud y de despegamiento, a diferencia de un grupo de trabajo que no siempre tiene un final preciso. El cartel sí tiene un final fijo. Se convida a los cartelizantes no conformarse con un lugar bien quieto. El cartel se descompleta también gracias a la función del más uno, que es un cartelizante, entre otros, pero también éxtimo. Hace que el uno del grupo sea inconsistente. El cartel descompleta a su vez la escuela porque, a diferencia de un magíster que se dirige a todos, se elabora un saber en estas pequeñas entidades en la contingencia del encuentro. La experiencia de la Escuela Freudiana de París duró 16 años. En su seminario Disolución en el 80, reconociendo su fracaso, él dice en francés: j'ai moins fait école que colle. No sé cómo traducirlo, pero es un juego de palabras, lo saben, entre escuela, école, y colle, pegamento. He hecho menos escuela que pegamento. Bueno, reconociendo su fracaso y teniendo en cuenta los efectos de grupo que habían obstaculizado el trabajo y la elaboración de saber, Lacan persevera. Él dice: no espero nada de los individuos y algo del funcionamiento. Me parece ser una frase muy importante. Pone aquí el acento no en lo imaginario, sino en la lógica. Disuelve su escuela y reitera la finalidad para la que había fundado su escuela, para un trabajo. En esta ocasión convoca otra vez el cartel que eleva al rango de órgano de base. De nuevo, encontramos el término base. El organón para los griegos será un instrumento para adquirir conocimientos, pero aquí
no hay ninguna intención de acumulación de conocimientos, más bien es un órgano para poner en cuestión lo ya sabido a partir del no sabido. En la lección titulada Décollage, es un juego de palabras entre écolage y pegamiento, collage, de su seminario Disolución, Lacan afina la formalización del cartel. Acude de nuevo a la permutación y la lógica circular, eran términos ya presentes en el acto de fundación. Acude de nuevo a la permutación y la lógica circular para evitar los efectos de grupo. Quiere reducir el imaginario del grupo, que siempre es obstáculo al discurso analítico. Es lo que ocurrió precisamente en la IPEA. El grupo había vuelto un sindicato, había prevalecido sobre el discurso y se había convertido en una iglesia cargada de administrar un dogma. Jacques Alain Miller habla de esto en su texto titulado Sobre el mutualismo, en el volumen sobre cómo terminan los análisis. Hay una manera de estar en grupo, dice, que responde al deseo de defenderse del saber inconsciente. Frente a semejante mutualismo, Miller plantea la siguiente cuestión. ¿Cómo preservar el lugar de lo imprevisible? Y Miller nos da una pista. Él dice, preservar el uno por uno. En un grupo, todo debe estar bajo control para mantener un orden inmutable. Lacan apuesta que el cartel es capaz de ir contra el efecto de grupo. Su funcionamiento permite no pegarse, no estancarse en un ronroneo. Lacan dice en su disolución, lo cito, con eso bien podría crear un torbellino que le sea favorable. Y sigue hablando, es eso o el pegamento garantizado. Así que Lacan cuenta con el remolino favorecido por la lógica de disolución y recordemos que un cartel se disuelve. Con el cartel cada uno desde su soledad, su deseo y su rasgo puede ponerse en marcha con otros a fin de producir un saber singular. Hacer del cartel el órgano de base es llamar a los analistas a un trabajo fundamental, un trabajo alrededor de los fundamentales, es decir, leer, discutir, comentar textos, codiarse con los conceptos. Así que por un lado, la base apunta a la dimensión de institución necesaria para que siga existiendo el discurso analítico, porque sin la dimensión institucional nada puede perdurar en el tiempo. Y por otro lado, base apunta al epísteme, es el fundamento, la base de un saber. El cartel es una base a partir de la cual despertar el deseo de saber y mantenerlo bien vivo. Leo así el término base no en el sentido de lo universal de una armada, sino como piedra fundamental para articular un deseo singular a un discurso y al lazo social de la escuela. Así lo singular en el cartel aplasta lo universal del dogma, del posible dogma. El cartel como piedra fundamental es una clave para una posible formación del analista, formación que nunca encuentra su fin. Gracias, Dominique. Has tomado justamente este punto que mencionaba al inicio de la base de operaciones. Tomas esos dos momentos distintos o tres y, y efectivamente esta referencia a lo militar en un inicio. No, casualmente podemos decir que el cártel Lacan lo plantea justamente se puede extraer de ese texto de la psiquiatría inglesa y la guerra, de Winfred Bion, etc. Pero tú vas haciendo un movimiento hacia la cuestión epistémica y sobre el final lo introduces como convirtiéndose en en un punto en el que apoyarse, podríamos decir, para casi como un escabel.
pero yo te quería preguntar qué pensabas de pensar la piedra también como arrojadiza, como Lacan la piensa en el Seminario 23, como aquello que se lanza al otro, porque uno de los capítulos de las conversaciones sobre el cártel, la primera que se hizo aquí en la sede, en donde participaron Vicente Palomero y Miquel Basols, era justamente con esta propuesta del cártel como arma política de la escuela. Y eso viene justamente de una referencia a algo que dice Miller. En el título lo velamos, ¿no? Se veló un poco esta idea del cártel como máquina de guerra contra el caudillo y su pandilla, ¿no? Entonces, bueno, eso, cómo pensar también esta base de operaciones piedra como algo que irrumpe en la escena justamente para tratar no cualquier cosa, sino la figura del líder, ¿no? Y para poder, tal vez, esa es una pregunta que yo tengo y que creo que se puede seguir en tu texto, cómo incluir el grupo como un real a partir de una pragmática, pero tratándolo en el seno mismo de la escuela, porque no se trata de no de trabajar con otros, ¿no? Bien, eh, entonces ahora creo que podemos dar la palabra a Loretta Biondi, eh, que nos va a presentar su trabajo en un maravilloso italiano y yo ahora mismo, si ella me espera, voy a compartir eh, el texto traducido. Sí, entonces, Loretta, si quieres, em, no, esperas un momento que tengo que un problema técnico aquí. Ahora, esto. Bien. Sí, cuando quieras, desactivas el silencio del micrófono. Perdón, Eh, presento a Loretta, que he presentado a Dominique y ahora correspondía presentar a Loretta Biondi. Ella es AME, analista miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y del campo freudiano y de la AMP, coordinadora de la antena Rimini del campo freudiano, delegada de cárteles de la AMP Europa, vive y trabaja en Rimini. Adelante. Muchas gracias a los amigos, colegas de la biblioteca de la comunidad de Cataluña de la ELP. Es una alegría haber recibido la provocación de participar a la presentación de esta preciosa publicación de la comunidad de ELP, de la biblioteca. Perdona, Loretta, ¿vas a leer en castellano entonces? ¿Sí? Vado in italiano. Ah, vale. È una gioia aver ricevuto la provocazione di partecipare alla presentazione di questa preziosa pubblicazione. La linea editoriale che ne costituisce il corpo negli uni che partecipano con ciascun contributo fa risuonare il luogo in cui la scuola di Lacan si iscrive, un luogo transnazionale, translinguistico, in cui si opera una dissolvenza della geografia politica, pur abitandola. Allora, omaggio alla comunità di Catalogna della ELP, non senza la sua iscrizione nel campo freudiano che Jacques Lacan fondò nel 1978. E mi riferirò a un breve intervento di Jacques Lacan alla giornata dei cartelli dell'aprile del 75,
portato alla ribalta in Italia da Antonio Di Ciaccia in apertura ai lavori dell'ultima giornata dei cartelli della SLP nel settembre scorso. Cito: il lavoro in cartello partecipa di una maieutica, continua con effetto di après-coup, il lavoro dell'analisi in primo luogo e poi della praxis. Si tratta dello stesso processo dialettico. Come cercare di diventare analista senza partecipare a un cartello? Siamo di fronte a una necessità implacabile. È del resto quanto è detto e scritto nell'atto di fondazione della scuola. Un lavoro che, per quanto mi riguarda, mi evoca quello delle Danaidi. Tentare di colmare il vuoto, la mancanza. Fine citazione. Il cartello, nella sua utilità di usi che nel campo freudiano ha assunto un'espansione rapida. Nel periodo recentissimo che abbiamo alle spalle, quello della pandemia, si è espanso e intensificato, praticato talvolta nelle piattaforme, fa nascere esperienze nuove. È da tenerne in conto nell'avanzare della tecnologia con incidenze sul collettivo. Nelle produzioni di scritti che si depositano come resti dei lavori cartalizzanti si possono cogliere ingermi che vanno a cogliere o a otturare faglie, buchi nella pragmatica del gruppo, pur sempre un'insidia strutturale nella costituzione di un cartello. La funzione del +1 sta a rovesciarne l'effetto? Sempre nel breve intervento dell'aprile del 75, Lacan prosegue concludendo, cito: si pone allora una questione a proposito della +1 persona. È forse la presenza-assenza della morte che ci fa precipitare nell'incantesimo che traiamo dal linguaggio? Fate attenzione. Non si tratta di accontentarsi delle belle parole, di parlare, come si usa dire, di palo in frasca. Un lavoro non può essere se non una produzione, quella di uno scritto che si espone, in cui ci si espone. Fine citazione. Nel libro che oggi si presenta, Il cartel, si può leggere un'elaborazione lucida, articolata dell'intervento di chiusura che Lacan tenne nella medesima giornata di studio dei cartelli dell'allora École Freudienne di Parigi. Come la presenza dei lavori di cartello con i resti scritti depositati alla scuola si fa più o meno sentire nella vita della scuola? Leggere Lacan provoca l'incontro con il desiderio dell'analista. Non va da sé. È qualcosa che tocca il soggetto nel punto più intimo, infimo ed extimo al tempo stesso. Un incontro che si rinnova. I cartelli provocano, scuotono il soggetto a questo incontro. In questi ultimi anni stiamo attraversando un aggiornamento straordinario del lavoro di cartello. Primo, Jacques-Alain Miller ha provocato la formazione di cartelli aprendo gli archivi dei copiosi appunti lasciati da Lacan per stabilirne i testi. Già iniziamo ad ascoltare i primi resti venire alla luce e ne attendiamo ulteriori effetti. 2. Con la disfunzione della PAS del 2022, le scuole hanno aggiornato le procedure o, come per la SLP, hanno avviato procedure ex novo, consegnando ai cartelli della PAS un impulso deciso, sveglio, nuovo, nel proprio lavoro di elaborazione, decifrazione per l'avanzamento della psicanalisi. La nuova politica dei giovani del 2023 interroga ciascuna scuola nella vita di trasmissione generazionale. I cartelli, questa macchina da guerra, come Lacan le definisce,
ne sono convocati nella provocazione. Giovani, giovane, sei provocato a far parte di un'esperienza, formare un cartello. Ciò abita una soggettiva vita di scuola. Oggi, grazie a voi, la dichiaro. Da decenni ormai abito questa esperienza di cartellizzante, iniziata a ridosso dell'avvio della mia lunga analisi personale e prima ancora di iniziare a frequentare i gruppi italiani che hanno portato poi alla fondazione della scuola italiana nel 2002, la SLP. Ogni cartello è un'esperienza unica, come non va da sé che ogni volta avvenga effetto di cartello, posso sostenere in après-coup. Non ero giovanissima, ma giovane, sì. Mentre mi arrangiavo a rovesciare un metodo universitario, provenivo dai tempi post-sessantottini dove si praticavano con entusiasmo i gruppi di studio, ciò che mi provocò l'effetto del primo cartello, fra gli altri, fu un precipitarmi verso l'entrata in analisi. Erano i tempi in cui in Italia si andavano a formare i primi gruppi del campo freudiano. Fu un anziano, fra virgolette, che convocò alcuni giovani, o meglio, il desiderio dell'analista che soffia, attira, crea sorte di vortici attorno a un vuoto. Di certo, queste mie prime tranche di cartelli sono andate a dipanarsi logicamente con l'entrata nel dispositivo analitico, nel suo avanzamento e nel loro iscriversi dal transfert al transfer di lavoro nella scuola. Punteggiature che si sono annodate, si annodano, si saranno annodate alla causa soggettiva. Jacques-Hélène Miller, in 5 variazioni sul tema dell'elaborazione provocata, contenuto nella pubblicazione che questa sera si presenta, interroga il transfer nell'esperienza di cartello, sostenendo il transito dal transfer al transfer di lavoro. Cito, qui magari se si vede, vabbè. Oso malapena evocare ora la questione così delicata del transfer nel cartello. Conosciamo la struttura del transfer socratico, ma il transfer nel cartello diventa lavoro di transfer di lavoro. Poi c'è la formula dove si vede il lavoro di transfer sulla sinistra, il transfer di lavoro sulla destra e sotto a piccolo verso S barrato verso S1. Grazie, benissimo. Fine citazione. Ogni cartello segna una punteggiatura soggettiva, pur anche un fallimento di punteggiatura. Nella nascita del campo freudiano, fra le altre pubblicazioni a riguardo della sua storia, possiamo cogliere come nell'avvicendarsi di stasi, arresti, opposizione siano stati usati i cartelli. O si possono cogliere cartelli non cartelli che funzionavano con la logica del gruppo, dove i discorsi si erano arrestati sul discorso del maître o universitario, dove il soggetto si obnubilava? La macchina da guerra del cartello non abita o sceglie o forma 2 parti. La sua benzina, ciò che la tiene in vita, la fa funzionare, è il desiderio dell'analizzante. È il gaio abitare il corpo parlante, questo inconscio che non finisce mai di stupire, di interrogare con le sue continue formazioni. Il singolare gusto del significante abitato dal corpo parlante fa muovere una impossibile, operante provocazione, una tattica della strategia desiderante, impossibile da dirsi, ma sì, operante e interpretabile. Grazie. Gracias, Loretta. Grazie a te, Eric.
che hai mandato in spagnolo il testo. Muy interesante tu texto porque nos abre algo que es bastante sorprendente, creo yo, del texto de 5 variaciones de Miller, que es ese pasaje del trabajo de la transferencia de trabajo, ese deseo del analista al deseo del analizante. Lo que para mí es una pregunta a trabajar en un cártel, de qué discurso se trata en el funcionamiento de la escuela. Porque justamente, digamos, esas variaciones de Miller y que tú destacas aquí con unos términos muy originales, efectos de cártel o tramos de cárteles que hacen resonar también a términos que podemos pensar en relación con el análisis de cada uno, hacen entrecruzar estas dos bases eh, para, para el psicoanálisis y la escuela, los dispositivos fundamentales, el pase y el cártel. Entonces, yo te quería preguntar un poco más sobre estos, cómo podríamos pensar esos efectos de cártel que has dicho, que se leen a Precup y que pueden dar cuenta después de un tiempo de que ha habido cártel, ¿no? Pero ¿cómo podemos ubicarlos? Y creo que es muy interesante cómo a veces en tu texto introduces una declinación del producto al resto, el producto como un resto, como un Sì. trozo, ¿no? Bueno, no sé si Dominique quieres decir algo, Loreta también, y quizá podemos tomar alguna pregunta del público rápido para seguir y luego ver si podemos tener tiempo para conversar un poco más al final. Bueno, sí, gracias Eric por esta propuesta de entender la piedra como una piedra arrojadiza. Es otro uso de una piedra, y la piedra base arquitectónica y la piedra que se arroja. Y me parece que en el 64 arroja una piedra en el hormiguero de la IPEA, finalmente, para despertar todo este mundo, todo este sindicato. Y en el 80 sí también arroja la piedra a los miembros de la Escuela Ferroviaria de París que se habían endormecido, digamos. Así que es una piedra que se arroja al pequeño mundo de los analistas. Es una piedra arrojadiza también, como arma política, finalmente, como lo propusiste vos. Así que gracias por este otro ángulo que no había visto. Sí, gracias. Ese momento, ¿no? De la disolución, Mm, hay un movimiento de Lacan que es nombrar a Laurent y a Miller responsable de cárteles. exactamente. Y por eso la Comisión de Cárteles de la Comunidad de Cataluña propuso este texto que está en el libro de Eric Laurent, que es el informe sobre el lazo asociativo, que es del año 81. Era un texto que estaba inédito en castellano y que es una joya muy breve, muy directo, pero muy interesante. Y que se, digamos, toma apoyo en esta tensión entre, digamos, lo institucional, lo epistémico Mm. y esta versión arrojadiza. Bettina, ¿tu intervención es sobre esto o pasamos la palabra a Loreta y después tú intervienes? Bueno, no, pasarle la palabra a Loreta y después hago la pregunta. Vale. Loreta, ¿quieres decir? Ma parlo in italiano, non so, Sí. ho visto Isabel Cappelli, se volete mi traduce. Sí, volentieri. Con mucho gusto puedo traducir. Ok. Allora io penso
la prendo così. Yo la tomo così, la tomo así, la pienso así. C'è un approccio diverso al sapere in questi anni, nella contemporaneità. En esta modernidad hay un modo de acercarse diferente del saber. A incominciare dal sapere universitario, ma potrei dire dal sapere proprio nel bambino. Diría del saber universitario, pero empezando ya mismo por el saber en el niño, Quando lo possiamo ascoltare, perché cuando podemos escucharlo verdaderamente. pertanto non so se si è colto, ho voluto dare un taglio proprio tralasciando la questione del sapere e il cartello. No sé si he podido rendir cuenta que yo trataba de mostrar un corte entre el cartel y el saber, que hay un corte allí. Proprio per mettere in evidenza come nel cartello sia assolutamente peculiare far girare i 4 discorsi. Y como justamente en el cartel es peculiar del cartel hacer girar los 4 discursos. Fare esperienza di ciò. E il sapere nel discorso dell'analista sappiamo che è nel posto sotto la barra dell'oggetto. Hacer experiencia de esto y saber que el lugar del analista es debajo de la barra. Pertanto il cartello è proprio uno strumento, una prassi per far mettere alla prova El cartel es un instrumento, una praxis para poner a la prueba l'esperienza analizzante con l'esperienza cartellizzante. Lo metto in ipotesi così. la experiencia analizante con la experiencia de cartelizante. Lo digo así. Dunque, rispetto alla questione, diciamo così, dell'aspetto istituzionale che tocca molto, in maniera molto lucida, Éric Laurent nell'ultimo lavoro pubblicato in questo straordinario libro, El Cartel. Respecto al aspecto institucional que Eric Laurent escribe espléndidamente en este artículo publicado en el libro, Senz'altro c'è da mettere in tensione, diciamo così, la procedura della PAS. en el tanto se trata de poner en tensión el proceso de la paz con La procedura della PAS dove c'è il cartello dentro la procedura, cioè come dire, incignato nella procedura. donde el cartel está dentro del proceso de la paz. Il procedimento. Sì. Procedimiento, perdón, gracias Eric. Penso che più funziona, non penso, faccio questa ipotesi, che più funziona più funzionano gli effetti del lavoro del cartello della PAS, Pienso que funcionan más los efectos del cartel de la paz, più funzionano i cartelli, más plurale, funcionan los carteles en la plural, vita dei cartelli nella scuola. la vida de los carteles en la escuela. Bien. Una proposta solo per concludere. Para Allora, concluir, non lo so come è strutturata nella vostra scuola, c'è il delegato, nella scuola c'è il delegato ai cartelli no sé e cómo está estructurado en vuestra escuela, pero c'è una commissione dei cartelli. está el delegado a los carteles y hay una comisión de carteles en el E SLPCR. molto probabilmente anche
delle pubblicazioni, dei resti che si depositano alla scuola nel lavoro Imagino dei también cartelli. publicación de los restos que se depositan a la escuela, en la vuestra escuela. Andrebbero messi più in gioco nel lavoro istituzionale della scuola, i cartelli. I cartelli hanno da avere un posto di eccezione come la PAS. Creo que los carteles tienen que tener un puesto de excepción, así como la paz en la escuela. Penso che questa sera noi lo stiamo provando. Esta noche es lo que tratamos de hacer. Gracias, Isabel y Loreta, Grazie Isabel. por esta hipótesis que es para seguirla trabajando. Tomamos dos intervenciones rápidas, muy rápidas, por favor, Bettina Ganim y Mariana Quevedo. Sí. Pasamos a las otras dos presentaciones. Buenas noches, gracias por las intervenciones. Es muy rápido, tiene que ver con la pregunta que le había hecho Eric a Loreta, pero que es para ti, para Dominique, en relación a la función de responsable de cárteles en esta articulación, ¿no? Que tomás vos, como también, spoileando un poco, tomará también Gustavo Stiglitz, pasará por ahí la articulación entre lo analítico y lo institucional, ¿no? Como algo que se plantea, ¿no? Que concentra el dispositivo de cártel en sí. En tu experiencia, digamos, ¿qué resto de saber o qué efecto de saber has podido vos extraer de tu experiencia en esa función? Bueno, retomando un poco la introducción de tu trabajo, cómo lo introdujiste, ¿no? Lo que habías extraído de ahí. Listo. Sí, gracias por tu pregunta porque me parece esencial. Yo tenía del cartel solo la experiencia de un cartelizante y no visto desde dentro, desde la estructura de la escuela y lo que experimenté entre las cosas, entre las cosas que experimenté esta cosa que vi que el cartel era un instrumento de una manera de dirigir la transferencia hacia la escuela en todo un país, digamos, ¿no? Y es algo bastante amplio y funciona bien. Y había que, bueno, lo que me gustó mucho en esta función era a la vez lo pragmático, es decir, qué lazo crear con las regiones, las ACF en Francia, las distintas regiones, cómo anudar lo pragmático y lo epistemológico. Fue como dos riendas que tenemos al mismo tiempo y es lo que experimenté, es lo que me resta, es lo que me queda como resto, digamos, de esta experiencia, que para mí fue muy interesante. Me parece que el cartel, la función de responsable de los carteles en una escuela es una responsable clave, Sí, totalmente. muy clave, muy esencial. Bueno, muchas gracias. Mariana Quevedo, si Sí. te presentas antes. Sí, ¿De mi dónde? nombre es Mariana Quevedo Esteves y soy de Córdoba, Argentina. Bien. Quería preguntarles a Dominique y a Loreta sobre el Estatuto del Saber que se desprende de la experiencia del cártel. Si os parece, tomamos la pregunta de Mariana para que la piensen sobre el Estatuto del Saber en el cártel. Me parece que hay cuestiones que también introducirán Gustavo y Victoria y podemos tomar eso como también un cierre. Así que doy la palabra a Howard Rouse, que va a coordinar esta segunda parte. Gracias, Mariana. Vale, muchas gracias, Eric. Vamos a pasar directamente a la segunda parte de la presentación de este libro y vamos a escuchar dos intervenciones muy interesantes, escritas desde dos perspectivas diferentes, pero por supuesto igualmente válidas. Una, la de Victoria Vicente, que está aquí con nosotros en la sede de la Comunidad de Cataluña. Una perspectiva desde fuera del libro, podríamos decir, y utilizando esencialmente una referencia de Lacan y otra de Jacques-Alain Miller.
Y la otra perspectiva, la de Gustavo Stiglitz, desde dentro, y extrayendo varios puntos de interés del libro para desarrollarlos y relacionarlos con otras referencias de sumo interés. Conversaremos en este caso sobre las dos presentaciones juntas al final de su lectura. Sin más, entonces, paso la palabra a Victoria Vicente. Victoria es psicoanalista en Barcelona, miembro de la ELP y de la AMP y es la actual responsable de cárteles con María Verdejo también de la ELP. Por favor, Victoria. Hola, buenas noches. ¿Cómo hablar del cártel en un espacio de la biblioteca? Es lo que pensé al recibir la invitación a la presentación de este pequeño y bonito libro. Es a partir de las preguntas que me surgieron al leer los textos reunidos en el libro y la articulación con el espacio de la biblioteca que voy a compartir con vosotros algunas de mis reflexiones, las que he organizado alrededor de la lectura y la escritura. Primero, voy a añadir una rúbrica a la que encontramos en el libro bajo el epígrafe de conversación sobre el cártel. Añado el cártel como lectura. Pero quizás es preciso poner inmediatamente ahí un interrogante. ¿Qué es leer en cártel? Desde luego, el cártel es un lugar para aprender a leer. Curiosa propuesta. Primero, una experiencia de extrañeza, comenta Naomi en el texto. Es una lectura en la que cada uno se compromete con su aporte singular, su palabra, su tiempo, su cuerpo. En la tarea de responder a esta cuestión de qué es leer en cártel, he encontrado dos referencias que voy a compartir. La primera es del escrito de Lacan de 1971, Littérature. Lacan apunta en el momento en el que realiza una crítica a los lectores de Poe, que buscan comprender la obra del escritor a partir de su psicobiografía, que, cito Lacan, tampoco mi propio texto podría resolverse por la mía, por la psicobiografía. El anhelo que formaría, por ejemplo, de ser, por fin, leído convenientemente. Pues aún haría falta para ello que se desarrolle lo que entiendo que la letra carta lleva para llegar siempre a su destino. Fin de cita. Subrayemos este anhelo, ser finalmente leído convenientemente, de manera conveniente. ¿Y eso qué quiere decir? Nos da una pista cuando comenta que se debe tratar el texto como se trata la letra carta. Es decir, podemos pensar dando un sitio al enigma que contiene cada texto. Así el cártel, como lugar de lectura, toma su orientación por lo que en el texto es un hueco, la letra que resuena, la letra que recorta el texto mismo, un no comprender. El cártel como experiencia puede ser el espacio donde se reserva un lugar destacado a los obstáculos, a aquello que no entendemos de inmediato, pero que puede ser elucidado. Jacques-Alain Miller, en una intervención reciente en el Teatro de Ville en París, que se titula Lacan al futuro, realizada con motivo de la publicación del Seminario 15, nos ofrece otro aporte que nos ayuda a pensar en la lectura que se produce en el cártel. Al menos yo leo allí una resonancia de ello. Cito a Miller. No se podrá jamás terminar con Lacan. Él estará siempre en el futuro. Él se pavoneaba de lo que llamaba el poder de la lectura.
lo que llamaba el poder de la ilectura, con el cual sabía dotar a sus escritos. Más exactamente, no comprendemos jamás un sentido, sino uno del cual ya hemos experimentado la satisfacción. Es decir, que no comprendemos sino nuestros propios fantasmas. Y siempre uno es enseñado por lo que no se comprende. Fin de cita. Siguiendo el hilo, el cártel como espacio de lectura es un lugar de formación, pero formarse supone un efecto de deformarse. Considero que no es lo mismo participar de un cártel que tener una posición cartelizante. Y cuando esta posición funciona, se alcanza la singularidad del rasgo de trabajo y surge cierta conexión entre el saber referencial teórico y el saber textual del inconsciente. Desde esta mirada, la experiencia del lector puede encontrarse con la del analizante. Pasemos al aspecto del cártel como escritura. Lo voy a enfocar a partir de dos temas: los productos y el catálogo de carteles. Temas que son abordados con interés y cuidado desde la Secretaría de Carteles. Tanto en la declaración de un cartel como en la elaboración de un producto se juega la lógica del tiempo y también la lógica de lo individual y lo colectivo. Entre la formación de un cartel y su inscripción, su registro en el catálogo de la escuela, efectivamente hay un intervalo. La inscripción podemos pensarla no como un asunto administrativo, sino del orden del deseo. Implica generalmente un tiempo y un acto que lo liga a la escuela y a la vez muta al grupo. Es la transferencia al discurso analítico lo que hace mutar el grupo en cártel. El catálogo reafirma que el cártel es un medio, un instrumento de trabajo, no un fin en sí mismo. De ahí que el cierre de los cárteles sea a su vez un acto importante. Señala, entre otras cosas, la importancia de mantener al menos una mínima tensión que incomode lo suficiente para renovarse. Es decir, tanto la inscripción como el cierre del cártel hacen ver que los efectos de discurso priman sobre los efectos de grupo. El producto es otra forma de desapego. En su lógica singular, un momento de destitución del otro, para decirlo de alguna manera, donde se ofrece la ocasión de hablar en nombre propio. Oriol Covacho, en su texto, dice de una manera muy hermosa que una producción refleja o debe haber el ritmo sincopado del trabajo en el cártel. El producto tiene, además de una cierta ganancia en el campo del saber, un valor de puntuación. Pone fin a un trabajo, es un punto, pero también puede ser unos puntos suspensivos, como comenta Rubén Turiño, que desplazan el no saber. Una coma que separa un antes y un después en el estudio de los textos. Un interrogante que marca nuevos conceptos. Los productos desplazan puntuaciones de cada uno, pero también toca a la escuela. Se ofrece a la crítica de los otros. Entonces, ¿cómo hacer vivos estos productos dentro de la escuela? Incluso, ¿cómo la escuela queda afectada por ellos? Una forma posible de responder es construir un libro como el que presentamos, un objeto que aloja producciones y que circula. No voy a avanzar más, lo dejo con estas preguntas para conversar. Gracias. Vale, muchas gracias, Victoria. Paso la palabra ahora a Gustavo Stiglitz. Gustavo es psicoanalista en Buenos Aires, miembro de la EOL y de la AMP y autor, por supuesto, de numerosos artículos y libros que son, para nuestra comunidad de trabajo, referencias indispensables. Ejerció también la función de analista de la escuela entre los años 2009 y 2012. Por favor, Gustavo.
Estás en silencio. Ahí. Sí, ya está. Decía buenas tardes y buenas noches. Estoy muy agradecido por esta invitación. Para mí siempre es un gusto estar, aunque sea vía Zoom por Barcelona. Bueno, yo elegí tratar de transferir los efectos de lectura de esta bienvenida publicación. No tanto recorrer sus textos, aunque algunos voy a ir mencionando. Pero antes, una referencia anterior. En marzo del 2020 hubo una serie de conversaciones en la SF de las que Catherine Boning hizo un muy buen resumen de una intervención de Jacqueline Miller que fue publicado en El Caldero de la Escuela, en el número 24 de la nueva serie, con el título La doctrina secreta de Lacan. Y ahí Miller toca, aunque no lo diga concretamente, toca cuestiones que hacen al cártel. El trabajo en cártel produce cada vez la invención de una relación, no solo entre los cartelizantes, sino también entre estos y el saber, y sobre todo entre lo analítico y lo institucional. El cártel entonces está en el corazón de la doctrina secreta de Lacan sobre la escuela, que es la conjunción inédita hasta ese momento entre lo analítico y lo institucional. Algo de esto ya se mencionó en las conferencias anteriores. La respuesta de Lacan al impasse en la IPA, y por eso encuentro que Oriol Covacho dice bien cuando dice que el cártel lleva las marcas de la crisis en la que se originó. Cada cártel que se inscribe como tal, cada cártel que comienza, es una puesta en forma renovada de aquel origen. Lo primero que se me hizo evidente con la lectura del libro fue el recurso al cártel como instrumento y como tratamiento de lo que se dio en llamar la enfermedad de la LP, en donde veo un verdadero llamado de la escuela al trabajo de sus miembros, tal como lo presenta Miller en las 5 variaciones. En este caso, se trata de una provocación a la elaboración de saber, pero también de un saber hacer con lo que hay. Entonces me dije, la LP se puso brechtiana, en la brecha de Brecht, que cita Howard Rose en su prólogo, cuando dice, él pensaba en otras cabezas y en la suya también pensaban otras. Tal es el verdadero pensamiento. Es decir, una respuesta en clave de lógica colectiva. Y todos los textos, de una u otra manera, abordan esa vertiente libidinal del cártel, en la activa vida de la escuela, como escribió Eric González. Para que sea activa, es preciso que los analistas activen. Esta publicación es una muestra de ello. Su lectura me hizo sentir en algún momento la proximidad del cártel con los grupos sin líder de Villon para el tratamiento de malestar, donde la singularidad de cada uno se confecciona más allá del amor al padre y la jerarquización que conlleva. Son palabras de Vicente Palomera. Miquel Bassols, por su parte, se pregunta por el cártel como experiencia política más allá de la escuela y dice que eso queda por verificar. Seguramente, pero en un sentido restringido, el del cártel en una experiencia más allá de los miembros de la escuela, no más allá de la escuela, sino más allá de los miembros de la escuela, se verifica ampliamente su eficacia. Yo soy miembro de una escuela de la MP que no está atravesando una enfermedad en este momento. Tiene síntomas, ¿sí? Como todas, como por ejemplo, lo voy a decir en clave de DSM-4, una especie de trastorno por afluencia e hiperactividad. Y el cártel ha demostrado ser un excelente tratamiento del mismo. Es una buena manera de participar en la activa vida de la escuela, de los miembros más añosos, los más jóvenes y hasta los no miembros, en carteles que se inscriben en la escuela y que están en relación con otros dispositivos del campo freudiano. Los no miembros concernidos por la orientación lacaniana crean así una comunidad que se extiende por fuera del conjunto de los miembros de la escuela, pero no sin ella,
Y en este sentido acuerdo con Ana Aromí cuando dice que el cártel siempre es joven. En cuanto al epistémico, he encontrado algunas formulaciones claras y bellas, como por ejemplo la de María Eugenia Insúa, citada por Lidia Ramírez, cuando dice que el rasgo localiza lo que hay de uno mismo en lo que se quiere saber, siempre y cuando eso abra la oportunidad contingente de que aparezca lo que no se quiere saber. O la de Victoria Vicente, que dice, escoger un rasgo para desarrollar la investigación en un cártel es plasmar de alguna manera, de alguna forma, la pregunta que nos ha encontrado y dividido. Creo que son planteos más que interesantes y necesarios en nuestra época, en la que sabemos que las más de las veces es común en las investigaciones en el campo de la salud mental, sobre todo desde la biología, que las investigaciones no comiencen por preguntas, sino por la decisión de qué es lo que se quiere demostrar. Tenemos también el texto de Eric Lorán, que fue comentado, 7 problemas de lógica colectiva en el psicoanálisis según la enseñanza de Lacan. Lo primero que puedo decir es que no es sencillo, pero sí que hizo olas. Me interesó particularmente cómo revisita el concepto de personalidad que Lacan tenía en la época de su tesis doctoral. La personalidad como intersección del origen psicológico, en donde ubicamos lo de cada uno, y la significación social. De manera tal que cada uno, a partir de sus propias faltas, contribuye al orden social. Eso me lleva a pensar el cártel, en los términos de aquella época, que no son para nada anacrónicos, como un torbellino a partir de personalidades en el que cada uno aporta su insuficiencia para un trabajo colectivo que apunta a la producción individual, que, a su vez, repercute en la comunidad en un segundo tiempo. Tenemos la pregunta de Victoria, creo que era, de cómo repercute en lo colectivo. El rasgo de cada cartelizante es el ropaje o el tratamiento de su propia insuficiencia con el que se suma al trabajo. Otro efecto de lectura fue la relectura del discurso de Lacan en el cierre de la jornada de carteles del 75. De ahí voy a tomar solo 2 cuestiones. Una, el cártel se opone a la comunidad religiosa. Las comunidades religiosas, dice allí Lacan, no soportan el número reducido. El anonimato que las preside, ahora lo cito, es algo que debe hacerles presentir que en este pequeño número, el del cártel, hay un lazo con el hecho de que en este pequeño grupo cada uno porta su nombre. La idea de Lacan, lo que espera del cártel, es que se oponga a lo religioso que puede colonizar la institución analítica en cualquier momento. La segunda cuestión que extraigo, lo hago de una versión de aquel cierre de las jornadas que está en la web y que incluye algunas intervenciones de los presentes y que quizá estén en ese viejo volumen que apareció allí en vuestra biblioteca. Ahí, en la intervención de Philippe Girard, definió muy bien al cártel como tentativa para evitar 2 tipos de agrupamientos sociales contemporáneos que serían los totalitarios, con los fenómenos de identificación que comportan, y una figura que tiene actualmente difusión, dice, la del liberalismo. En esa época parece que era una novedad que eso tuviera difusión. Girard vio entonces en el cártel un instrumento para evitar los efectos de una masa y también para no naufragar en una república de egos, igualdad ficticia evidentemente, dice. Me parecen 2 puntos muy importantes para pensar este tratamiento por el cártel de una enfermedad propia de los colectivos humanos. Algo sobre el amor en el cártel. Sin duda participa en gran medida en el trabajo de cártel. Hay la dimensión de la contingencia del encuentro, más que conozcamos a nuestros compañeros de aventura, porque el cártel es una aventura, la dimensión de la contingencia en los encuentros de trabajo es ineliminable.
El amor en la transferencia de trabajo se opone a la degradación del parloteo y por otro lado, la fórmula freudiana de la sublimación, elevar el objeto a la dignidad de la cosa, nos permite pensar una transferencia de trabajo que gira en torno a un amor que incluye lo real como imposible en el saber. Lo que une a los cartelizantes es un amor por lo no sabido y la función del más uno que opera como un gozne para cada uno, por el cual dicho amor vira, voy a decir una expresión de otro participante en esas jornadas que es Sibony, por el cual dicho amor vira a un amor por una pizca de escritura. Me encantó esa expresión. El amor por lo no sabido que vira a un amor por una pizca de escritura. Y de ahí en adelante, cada uno verá a dónde llega. El cártel, entonces, es una apuesta a cielo abierto más la idea de Lacan de que a partir del uno por uno puede instituirse una escuela como sujeto de pensamiento. Miller dice, en la doctrina secreta de Lacan, que si bien esto es una ficción, es operatoria porque hace compatible la multiplicidad y la dispersión con una orientación común. En el cártel se juega además la tensión necesaria entre saber supuesto y saber expuesto, como para que el primero no se reduzca a la infatuación y el segundo no sea puro discurso universitario, cuestión sobre la que Miller nos alertó en su tesis sobre los institutos. Bueno, quiero agregar una sola cosa a partir de haber escuchado la exposición de Loretta, porque ella dice ahí muy al pasar algo que me pareció muy interesante, y es que ella fue primero cartelizante y después analizante, con lo cual nos transmite esa articulación entre extensión e intención y el pasaje de cartelizante a analizante que nos permite pensar un deslizamiento de un pasaje de lo que se enseña, de lo que se puede enseñar, a cómo hacer con lo que no se puede enseñar. Bien, no nombré ni cité a todos los autores, no era tampoco la cuestión, pero les puedo asegurar que hay algo de cada texto en los efectos de lectura que vengo de transmitirles, así que les agradezco mucho por ello. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, y Victoria también. Claramente hay muchas cosas interesantes en los dos textos, pero para empezar el debate, que tiene que ser breve, tenemos 10, 15 minutos quizá, quería plantear una pregunta a los dos. Del texto de Victoria me ha gustado mucho las dos referencias centrales, el deseo de Lacan de ser leído convenientemente y, según Miller, el poder de lectura de sus textos. Creo que esas referencias van muy en consonancia con la referencia de Miller que Gustavo nos ha traído sobre la doctrina secreta de Lacan sobre la escuela. Miller habla ahí, he leído el texto hoy otra vez, después de leer el texto de Gustavo, de Leo Strauss, de su libro La persecución y el arte de escribir, que Lacan mismo nos recomienda leer, para crear una homología entre la doctrina esotérica de Platón, lo que solo dijo hablando fuera de sus diálogos escritos, y la doctrina esotérica de Lacan, lo que nunca dijo a nadie, dice Miller, pero que sí dejó al futuro para descifrar, como Victoria ha dicho también. Esta doctrina secreta consiste para Miller, repito lo que ha dicho Gustavo, en una conjunción completamente inédita entre lo analítico y lo institucional. Y ese punto resuena, creo, con varios textos en este libro sobre el cártel y especialmente con lo que dice Éric Laurent en el informe introductorio sobre el lazo asociativo que ha mencionado Éric. Cuando Laurent explora desde varias facetas la idea fundamental de Lacan, es muy contundente de que el discurso analítico está desarticulado del grupo de los analistas. Entonces pregunto a los dos, repito un poco la pregunta de Bettina también,
si podéis decir un poco más sobre esa conjunción inédita entre lo analítico y lo institucional, específicamente en el cártel, y quizá un poco sobre cuáles son las funciones del +1 para preservar esa conjunción entre lo analítico y lo institucional. Lo dejo ahí y luego podemos escuchar quizá un par de preguntas breves del público. Bueno, en principio pensaba, ¿no?, que es verdad que no es lo mismo ser analizante que ser cartelizante, pero aquí estamos dando vueltas sobre esto. Me parece que en la mesa anterior también se ha debatido sobre este punto en las dos intervenciones. Y hay algo que realmente hay como un nudo, yo me lo explico a mí también así, ¿no?, que hay como un nudo entre este saber textual que, bueno, que buscamos en los textos y este saber más del inconsciente que encontramos realmente cuando leemos más allá de lo que nuestros fantasmas, de lo que ya sabemos, ¿no? Cuando encontramos en la lectura un hueco, algo que está en los bordes, cuando nos introducimos en la lectura de esta forma, realmente nos encontramos con esto, con algo contingente, con algo que no esperábamos, ¿no? Entonces me parece que desde ahí la experiencia del analizante y de la experiencia del cartelizante de alguna forma se anudan en este encuentro con este saber. Y luego, bueno, me parece que yo a veces cuando insisto en lo del catálogo de carteles es que es la escuela, el cartel es un dispositivo de escuela y realmente me parece que el mismo hecho, bueno, es un poco lo que intentaba transmitir, el mismo hecho de una inscripción en la escuela muta, hace cambiar este grupo a cártel. Es verdad que luego también falta el trabajo de cada uno ahí, pero hay algo que es este efecto del discurso analítico de inscribirlo en la escuela, que muta al mismo grupo. No sé si Gustavo quiere decir algo sobre eso. Con respecto al +1, para añadir algo, me llama la atención, como a todos, por supuesto, que en el texto 5 variaciones, ¿no?, Miller propone como modelo para el cártel no el discurso analítico, sino una modificación del discurso histérico, ¿no?, subiendo el objeto A la primera línea con anterioridad al sujeto dividido, ¿no?, y explica la función, la destitución incluso del +1, de su posición de potencial analista del cártel, en términos de esa modificación, ¿no? Añado eso esperando que Gustavo quiere decir algo sobre esas Sí, preguntas también. sí, esperé un poco porque acá, no sé si escucharon, había unas sirenas muy fuertes y podían molestar. Bueno, me parece una cuestión central esto que trae Howard, y creo que a lo largo de la conversación de hoy tuvimos dos ejemplos de lo que tiene que ver con la doctrina secreta, que es la articulación entre lo analítico y lo institucional. La primera fue la de Dominique, lo que descubrió Dominique en su función como responsable de carteles. Hay una especie de prejuicio que es que la gestión no tiene nada que ver con lo analítico, que es aburrido, que otros se ocupen de eso, yo me ocupo de lo epistémico. Y lo que Dominique nos cuenta, nos transmite, me parece, es una especie de testimonio del encuentro entre esas dos vertientes, la analítica y la institucional, porque en esa doctrina lo que Lacan intenta transmitir es que en una escuela de psicoanálisis todo es analítico. Y entonces se trata siempre de servir al discurso analítico, como decía Lacan, se trata de servir a ese discurso y encontrarle la vuelta, encontrarle la manera de ir respondiendo a partir de las inconsistencias. Y el otro ejemplo de esa articulación es lo que yo nombré al final, que es la experiencia de Loretta. Loretta me parece un verdadero testimonio, ¿no? Es decir, cómo ella se encuentra primero con un dispositivo de escuela
se encuentra con algo que es la vertiente institucional, podemos decir. Claro, no es cualquier lugar de lo institucional, es muy especial el cártel, pero a partir de allí ella es impulsada a la posición de analizante. Más articulación entre lo analítico y lo institucional que esa me parece imposible. Me gustaron mucho tomo esas dos cuestiones como testimoniales realmente. Gracias, Gustavo. Podemos tomar quizá una pregunta o dos preguntas breves del público. Si hay preguntas. Bettina Gani. Sí, que no encuentro la manito ahora. Bueno, siguiendo un poco también con esta cuestión, ¿no? Me preguntaba sobre la cuestión del amor, ¿no? Porque cuando hablamos de la transferencia, esta cuestión, ¿no? Del pasaje del trabajo de la transferencia, que podemos pensar, o por lo menos lo pienso yo, como el trabajo, la transferencia que tiene cada uno con sus propias referencias bibliográficas, con sus propias transferencias, y cómo poder pasar de eso a lo colectivo, digamos, del cártel, y que se transforme eso en transferencia de trabajo, digamos, como un efecto de cártel y no quedarse en eso. La función del amor, ¿no? Si hablamos de transferencia, y ya que lo introdujiste tú, Gustavo, como que dijiste varias cosas en relación al amor, pero bueno, ¿cómo lo pensaste o en qué registro pensarlo en el cártel y la transferencia de trabajo en el cártel? Vale. Hay 3 palabras pedidas aquí en la serie. Pido mucha brevedad, por favor, de los 3 y podéis responder a las preguntas que os parecéis adecuadas. Yolanda Ferreira, por favor. Bueno, yo era más que nada un comentario, un agradecimiento a Howard y a Eric por animar esta publicación, por haber propuesto a presentarla desde la biblioteca. Realmente es un punto de apoyo el cartel en nuestra formación de psicoanalistas. Y agradecer especialmente a los invitados más allá de la comunidad de Cataluña, Gustavo Stiglitz, Dominique Corpelet, Loretta Biondi y también a Victoria Vicente, porque han puesto casi en acto esta forma de cartel, ir más allá e intervenir más allá de nuestro lugar, abre las perspectivas, que de eso se trata también. Me ha parecido muy sugerente, muy interesante todas las intervenciones desde ese punto de apoyo en el que uno cojea y rescataría, no es lo mismo un cartelizante que un analizante. Resuena en lo que decía Dominique Corpelet al principio y lo que habéis dicho cada uno de los que habéis intervenido de el resto que queda de esta experiencia es la episteme y la práctica, ¿no? Y muchas preguntas ahí, por ejemplo, ese lugar de +1 que está cada vez para descompletar eso que uno ya se podría dar por satisfecho que ha conseguido, que ha captado de un nuevo saber, y esa función de reanimar otra vez el trabajo. Bueno, gracias a todos. Gracias, Yolanda. Rubén Torriño y después María Guadarucci, y dejamos las últimas palabras para Victoria y Gustavo, si quieren añadir algo más. Sí, bueno, gracias a todos por la conversación, por las intervenciones. Un comentario ahora. Un comentario muy breve, a partir, diría, de las primeras palabras de Dominique Corpelet, cuando decías, traías una cita de Literature a propósito de la caligrafía china, lo singular de la mano aplasta lo universal, ¿no? Me quedó resonando
la cuestión del cártel como una máquina también para ir en contra de lo universal. Me volví a resonar esto en la intervención de Gustavo cuando trataba esta cita de Philippe Gerard, creo que decía del cártel como algo en contra de modos de agrupación humana como el totalitarismo o el liberalismo, y precisamente una cita que está publicada en el texto, en el libro de Eric Laurent, de Informe sobre el lazo asociativo, en el que propone que si hubiera una democracia analítica, sería una democracia de cárteles. Y muy brevemente, también ya para concluir, sobre la pregunta de Victoria Vicente, ella ofrece una respuesta, ¿no? La pregunta al final de tu texto, Victoria, sobre cómo hacer vivos los productos del cártel en la escuela. Tú propones tal vez una publicación como esta. Me pregunto, y tal vez es algo no calculado, si esta publicación va precisamente en contra del universal, no solo por los productos de cártel, a verificar si verdaderamente lo son o tienen ese efecto, sino porque es una publicación descompletada, incompleta. Introducía Dominique estos significantes también, ¿no? Porque no es un monográfico de productos de cártel, sino que introduce los productos de una serie de conversaciones que tuvieron lugar en la escuela, de las que se excluyeron algunos productos, los de los mismos componentes de la comisión, que fueron provocados a hacer más productos, diría, ¿no? Además de otros textos que se trabajaron en el cártel, comisión compuesta, formada ya mismo como un cártel, y textos que no se trabajaron y que lanzan un trabajo hacia el futuro, ¿no? Me parece interesante. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Y María Guararucci Vale. también. Seré breve. Solamente quería aportar de algún modo a esta cuestión que estabais conversando sobre estos tres elementos, la articulación entre lo institucional, lo analítico y el cártel. Lo ilustrabais recién con lo que Loretta traía en relación a el cártel y el efecto vinculado a la entrada en análisis. Me parecía también interesante poder pensarlo en relación a la entrada a la escuela, ¿no? En ese sentido, nos lo recuerda muy, muy bien la referencia que hace esto Lacan en el cierre que aparece en el mismo libro, pero bueno, también es algo que toma Anaromi en su texto cuando recomienda en las entrevistas preliminares de la escuela, ella le llama así, a las entrevistas de admisión, explorar esta experiencia de cártel en el candidato, ¿no? La voy a leer. Ella dice, el cártel es como las entrevistas preliminares de la escuela. Como ellas, el cártel puede producir la puesta en marcha de la transferencia como amor al saber y no al profesor. Y también, como ellas, el cártel va a revelar a cada uno su consentimiento a ser representado por su síntoma, por su pregunta. Bueno, me parecía que la cuestión de la entrada a la escuela también es otra forma de poder articular estos tres elementos. Gracias a cada uno. Isabel, lo siento, pero tenemos que cortar por las diferencias horarias. También, si quieres decir una palabra muy rapidita, te escuchamos. 2 minutos era solamente para decir a la colega de Córdoba que preguntaba por el Estatuto del Saber. Y me ha gustado mucho lo que Gustavo decía, saber hacer con lo que hay. Los dos testimonios, sea de Dominique que de Loretta, hablan de eso. Ese tipo de saber que no está ni en la universidad ni en la histérica totalmente. Muchas gracias, muchísimas gracias por esta ocasión. Gracias, Isabel, por ser una traductora contingente y bien dispuesta. Sí, añadiría algo en relación con una cosa que introducía al inicio, en relación con la alegría y tal vez alguna referencia que le escuche a Howard Rouse trabajar en función al saber y al goce, tal como Lacan lo plantea en el seminario 20, como una traducción posible a esa propuesta de Miller de la ascesis del +1, es decir, ese colocar el A
justo al ladito del de ese S barrado para que no necesariamente haga la huelga en el trabajo con los otros, ¿no? Bueno, creo que podemos... A mí me gustaría decir algo sobre lo que preguntó Bettina, si se sí. puede. Sí, Gustavo. Puede ser brevemente. Sí. Bueno, lo primero que quiero decir tiene que ver con tu introducción, Eric, porque vos decías por qué trabajar con otros, ¿no? Empezaste con esa pregunta. Y la verdad es que la idea de que se puede trabajar solo es una ilusión, ¿no? Y me recordaste a Macedonio Fernández que decía, esa idea es mía porque fui el primero que la leyó en un libro, ¿no? Es decir, que hasta creyéndose solo, uno no trabaja sin el otro. Pero bueno, también hay que consentir a la proximidad de otros para el trabajo. Y creo que el cártel es eso, entre otras cosas. En relación con el amor, en el cártel, en la transferencia de trabajo, en el cártel, hay distintas vertientes, como siempre. Está el lazo, ¿no? La relación con los otros cartelizantes, eh, pero también está esta cuestión que me parece que es lo más real del amor en el trabajo del cártel, que es ese punto de imposible de saber, que es lo que articula, ¿m? En torno al cual se vira, como decía Sibony, en esa expresión tan buena, me parece, se vira a lo que cada uno puede escribir, a lo poquito que cada uno puede escribir a partir de ese imposible. Eso. Gracias. Gracias a todos y cada uno por estar aquí. Y esta es la preciosa factura de este pequeño y bonito libro, que también tiene una bonita edición en digital, y lo podéis encontrar en nuestra página web de la Comunidad de Cataluña de la LP. Y muchas gracias entonces a todos por haber aceptado intervenir hoy, Dominique, Gustavo, Victoria y Loreta, y a Howard también por el trabajo de hoy. Entonces, hasta la próxima. Muchas gracias.